Desde el plano organizacional, la crisis de la actual situación sociosanitaria ha sido el factor desencadenante y catalizador de una transformación institucional que ya incipientemente estaba en marcha en la Clínica O'Gorman de Buenos Aires, pasando de ser una institución de atención monovalente en salud mental, conocida con el nombre de Instituto Frenopático, fundado allá en 1880, a un centro polivalente. Desde el principio hemos aprendido que no hay posibilidad de trabajar sin procesos, ya que estos minimizan los errores, incrementan la eficiencia y mejoran la calidad. Rescatamos de esta transformación institucional la practicidad reconversiva, el empeño de los cuadros tratantes y la multiplicidad de asesoramientos y acciones desde distintos sectores del quehacer médico asistencial que se han sumado en esta tarea. Durante el periodo de emergencia sanitaria, en la Clínica O'Gorman las actividades se orientaron a preservar la asistencia, cambiando el formato presencial, aún con reducción de personal y con protocolo sanitario para quienes ingresaban. Debido al aislamiento, la organización debió ser modificada. Las visitas fueron principalmente las más afectadas. Los talleres y actividades contextuales, por su parte, se vieron modificados adoptando un formato virtual, permitiéndonos mantener las actividades que entendemos necesarias para la atención y tratamiento de los pacientes y residentes. Y si bien este ha sido un dato importante, no ha dejado de ser menos trascendental el hallazgo que dio lugar a un cambio en el perfil de la demanda y en el modelo de atención habitual, creando un área para pacientes de riesgo suicida. Al estudiar la composición de la población ingresante en la clínica O'Gorman, observamos algunos datos significativos. Por ejemplo, que durante el 1 de enero de 2021 al 30 de septiembre del mismo año, entre los 5 dispositivos que configuraron el mismo, la internación por riesgo suicida alcanzó la mayor tasa de uso del dispositivo, con un 45% de ocupación de camas, seguida por las descompensaciones psicóticas, con un 36%, y los trastornos por consumo de sustancias, con 12% de los ingresos generales. Ahora bien, si examinamos la incidencia de esta variable en la demanda de internación en la clínica O'Gorman, advertimos que la población consultante por esta condición es mayoritariamente femenina y que se encuentra comprendida en el rango etario de entre 19 y 25 años de edad. Para entender este fenómeno de riesgo poblacional, recurrimos a los datos estadísticos del Ministerio de Salud de Argentina. Observamos que con respecto a la variable sexo, se suicidan más del doble de hombres que de mujeres, en una proporción de 12,6 suicidios por cada 100.000 hombres frente a 5,4 por cada 100.000 mujeres. Esto nos lleva a compararlo con los datos aportados por la OMS, encontrando que las tasas de suicidio masculino son por lo general más elevadas en los países de ingreso alto, alcanzando 10,5 casos por cada 100.000 varones, mientras que las tasas más altas de suicidio femenino se registran en los países de ingreso medio-bajo, con 7,1 casos por cada 100.000. También se ha descrito que si bien los hombres se suicidan más que las mujeres, éstas realizan 3 veces más intentos de suicidio que los hombres. En términos globales, los suicidios representan un 50% de todas las muertes violentas registradas entre hombres y un 71% de todas las muertes violentas registradas entre mujeres. Estos datos se complementan con los registros que tiene el mismo organismo respecto a los métodos utilizados en el acto suicida. Allí encontramos que estos también varían según el sexo. Refiere que los hombres tienden a emplear métodos más violentos, como armas de fuego, ahorcamiento, precipitación desde lugares altos o envenenamientos por gas, mientras que las mujeres suelen realizar sobreingestas de psicofármacos o de venenos o incisiones con elementos cortantes. Aquí convendría hablar de algunos rasgos que hallamos y que configuran esta conducta en el periodo que se corresponde con la adolescencia. En este grupo, el suicidio está relacionado con características propias del ciclo vital, como por ejemplo las dificultades en el manejo de los impulsos, la baja tolerancia a la frustración y la tendencia a reaccionar polarizadamente en términos de todo o nada. Sin embargo,
Habitualmente, el fin último no es el de consumar la muerte, sino más bien parece ser un grito desesperado para obtener ayuda, dado que el adolescente percibe su situación y a sí mismo como sin posibilidades de salida o esperanza. Sumado a ello, si tuvo durante su infancia factores de riesgo suicida, vemos que estos se mantienen e incluso se potencian. En términos generales, las problemáticas que refieren quienes atraviesan esta crisis vital pusieron en relieve la falta de recursos y de expectativas vitales. Dada la política sanitaria implementada desde el 13 de marzo del 2020, muchos de los adolescentes consultantes se sentían perdidos, con la inseguridad de no saber moverse en este nuevo ambiente. Ya no había una temporalidad clara, no sabían qué se esperaba de ellos. Como sabemos, la búsqueda de la independencia es, estructuralmente hablando, la prioridad de esta población, pero las restricciones y la falta de trabajo dificultaron estos retos. Las redes sociales tampoco habrían ayudado. Muy por el contrario, muchas veces hacían que la autoestima de los jóvenes se viera afectada por una constante comparación con los demás, llevándolos continuamente a la frustración, a la desilusión y a la apatía. Un marco de incertidumbre que dio lugar a la generación de una ansiedad vivida en silencio, porque daba miedo reconocer esos temores e inseguridades, lo que significaría reconocer el fracaso. También se vio frustrada la necesidad de establecer un vínculo emocional, generándose sentimientos de aislamiento y soledad. En este sentido, el aislamiento impuesto hizo que los grupos de referencia se diluyeran hasta desaparecer, generando sentimientos de decepción, desencanto o desengaño hacia las relaciones sociales. Naturalmente, en términos generales, este periodo evolutivo está sumido en cambios que suelen provocar ansiedad, desánimo y confusión ante los sucesos esperados de adaptación. Pero podemos decir que frente a esa carga de representaciones que gobiernan el flujo divinal, fenómenos inesperados como la emergencia sanitaria reciente ejercieron cuestionamientos hacia la razón de vida misma. En términos generales, el malestar social no brindó pautas de superación para la crisis, como para lograr un proceso de adaptación o aceptación de la nueva realidad. Y la falta de objetivos ciertos y de planificación, sumados al perfil biográfico de cada joven, sentaron las bases para una conducta suicida. En el terreno global, si observamos los datos aportados por la OMS, fechados en octubre de 2021, leemos que unos 47.000 adolescentes se suicidaron ese año en el mundo, lo que equivale a una muerte cada 11 minutos. En ese contexto, el suicidio se posiciona como la quinta causa de muerte infantil del planeta, en tanto que alcanza a ser la primera causa de muerte entre los 15 y 29 años. Como dato significativo, en febrero de este año, España publica oficialmente que el suicidio es la principal causa de muerte de los adolescentes de la península. Si buscamos la comorbilidad existente, encontramos que para la OMS, 350 millones de personas en el mundo sufren de depresión, con aproximadamente 1 millón de suicidios registrándose cada año, en tanto que la depresión se la encuentra presente en el 80% de los suicidios, configurándose como la expresión más extrema de la misma. Podemos conjeturar entonces que como daño colateral de esta emergencia sanitaria, los jóvenes se quitan la vida de manera impulsiva, fruto de una crisis que no saben manejar, habitualmente desencadenada por la muerte de un ser querido, el fin de una relación, la pérdida del trabajo y las deudas. Y ahora, todo ello se potencia por la soledad, el aislamiento y la falta de futuro en el marco que configuró el cepo de la pandemia. La propia Organización Mundial de la Salud recomienda dar visibilidad al suicidio para prevenirlo. Su director general ha indicado, y cito, independientemente de las cifras, cada muerte es una tragedia. Prestar atención al suicidio es incluso más importante ahora, después de muchos meses inmersos en la pandemia del COVID-19, y cuando muchos de los factores de riesgo del suicidio, pérdida de empleo, apuros económicos y aislamiento social, siguen estando muy presentes. A partir de los datos aportados por la Clínica Gorman en la exploración de la presente estadística,
que estima la tasa de riesgo suicida en la población que demanda internación, deducimos que si de cada 20 intentos de suicidio se produce una muerte, al haber tenido 41 demandas de internación por riesgo suicida solamente durante el mes de septiembre, número que corresponde al 46% de las demandas totales de internación del mismo periodo, se habrían producido al menos 2 muertes en la población general. Según los datos obtenidos en la Clínica Gorma durante 2019, las demandas de internación por riesgo suicida prepandémica ascendía a un 5% mensual de la demanda de internación general. Ahora bien, si lo comparamos con las tasas de demanda de internación por causas relacionadas con la ideación o riesgo o intento suicida entre los meses de agosto y septiembre de 2020, que se mantiene a la fecha, vemos que aumentaron en un 920%, mostrándonos un incremento correlacionado con factores socioeconómicos coadyuvantes en el contexto de la pandemia de COVID-19. Ahora bien, si se calcula que el riesgo de muerte de quienes hacen intentos de suicidio es 100 veces superior a la población general, en tanto que entre el 10 al 15% de quienes han intentado suicidarse termina logrando su objetivo, y que a su vez de estos el 2% lo hace en el año siguiente de su intento frustrado, concluimos que de no mediar un programa adecuado de prevención, de resolución de la crisis y su seguimiento, la sola estrategia de contención en el periodo de internación resulta claramente insuficiente. Todo esto nos llevó a considerar la necesidad de elaborar un proyecto de prevención y abordaje multidisciplinario continuo a los efectos de enfrentar las secuelas de este flagelo en la población joven. Finalmente, según consigna la OMS, también caben considerarse entre los factores predisponentes a todos aquellos acontecimientos que conducen al estigma, a la humillación o a la vergüenza. Tomando esta última acotación, para poder entender las situaciones tan sensibles que hacen a la naturaleza humana, considero que conviene un acercamiento al tema del suicidio desde otros ámbitos del conocimiento. Por ejemplo, plantearnos cómo se lo concebía desde la concepción griega clásica, dado que es precursora del pensamiento occidental y la raíz de nuestras conductas y complejos emocionales. En dicho contexto, desde el enfoque de los autores trágicos, encontramos que Esquilo, Sófocles y Eurípides dividen la exposición de la tragedia en 3 partes. Uno es la peripecia, que representa el cambio de planes impulsado por un acontecimiento imprevisto que obliga a una reacción. Otro, la anagnorisis, que significa descubrir o reconocer su identidad o la identidad de un tercero, un suceso que modifica su conducta posterior. Y, finalmente, el patos o acontecimiento patéticos, que queda referido a la acción de morir o sufrir, como sucede en las muertes en escena, el excesivo dolor y a las heridas. Además, siempre en el marco de la tragedia, se diferenciaban 4 categorías de motivos para el acto suicida. Por un lado, el preservar una reputación honorable, también la de evitar el sufrimiento mayor, o bien cesar el dolor, o sacrificarse uno mismo por un bien mayor. Por último, cabe acotar que todos los caminos de la tragedia están comandados por 2 principios rectores. Timé, que se traduce como el honor y refiere al honor pagado a una fuerza sobrenatural a través del culto, y hay 2, que en la mitología griega era la personificación femenina que representaba la vergüenza, el pudor, la modestia, el respeto o la humildad, dando lugar al sentimiento de la dignidad humana, la muestra de reverencia o la vergüenza que reprime a los hombres de lo inapropiado. Para los griegos, el suicidio era un acto repudiable, solo aceptado cuando representaba un sacrificio por el bien común. Entre otros, para Aristóteles, el suicidio mitológico está mejor atestiguado en las mujeres, dados los numerosos casos femeninos frente a los escasos masculinos, ya que en la tragedia griega las muertes masculinas son generalmente homicidios.
también refiere que matarse por propia mano debe considerarse un acto fuera de la ley y por lo tanto es considerado un ataque a la ciudad. Mientras que para Platón, el cadáver del suicidado era considerado portador de un mal que debía erradicarse o se habría de extender. En términos generales, observamos que la actitud ante el suicidio es la misma que se asume frente a una enfermedad contagiosa. Si ahora exploramos este concepto del suicidio desde el psicoanálisis, observamos un derrotero desde distintos momentos en el desarrollo del corpus freudiano. Por ejemplo, en Contribuciones al Simposio sobre el Suicidio de 1910, Freud refiere que el inicio de la era cristiana comienza con un homicidio asumido como un sacrificio para redimir a la humanidad de la culpa por el pecado original. Posteriormente, en 1912, en Totem y Tabú, refiere que los impulsos al suicidio se demuestran siempre como un autocastigo por los deseos de muerte orientados hacia otras personas. A ese respecto, refiere que cuando un sentimiento de culpa por el futuro homicidio, el cual el no matarás prohíbe, es más fuerte que el impulso a este, se abre una vía a la muerte por mano propia. En el trabajo de Duelo y Melancolía de 1914, dice que el duelo es, por lo general, la reacción a la pérdida de un ser amado o de una abstracción equivalente. Ya no habrá una nueva elección, sino fijación de este objeto perdido por identificación a partir del regreso del libido que se hallaba en los objetos al yo, en forma de narcisismo secundario. El sadismo ya no es la esterilización, sino dirigido al propio yo para que éste sea castigado por este tipo de impulso, configurándose entonces el suicidio melancólico. Hacia 1917, en Lecciones de Introductorias al Psicoanálisis, refiere que los reproches con los que el yo se abruma van dirigidos a quien califica como objeto perdido o se han dejado de estimar. Esta sustancia perdida se proyecta al yo mediante una identificación narcisista, de manera que el propio yo del sujeto recibe aquellas agresiones y venganzas, y cita: las tendencias de los melancólicos al suicidio quedan entonces explicadas mediante la supresión simultánea de su propio yo y el objeto, a la vez amado y odiado. Hacia 1920, más allá del principio del placer, comenta que el principio del placer parece hallarse al servicio de los impulsos de muerte. Y por último, en el periodo que va entre 1923 y 1930, en El yo y el ello y el malestar en la cultura, refiere que el ello se encuentra bajo el dominio del instinto de muerte, mudo pero poderoso, y que quiere obtener la paz acallando, conforme a las indicaciones del principio de placer, al eros perturbador. Un tercer y último enfoque para concebir la condición psicocultural del suicida nos remite al ámbito de la sociología, y allí encontramos los postulados de Durkheim, dando cuenta de la relación entre el suicidio y los fenómenos sociales. Este autor plantea que no hay nada en el individuo que pueda fijarle un límite y que éste debe venirle del exterior. O sea que se hace necesario que un poder regulador desempeñe para las necesidades morales el mismo papel que el organismo para necesidades físicas. Durkheim entiende que el individuo está dominado por una realidad moral que lo excede y que esa realidad es colectiva. Es decir, que este poder no puede ser sino moral, ya que el freno a que está sometido el hombre no es físico, sino social. A su vez, el mismo autor define el suicidio según sus condiciones sociales, explicándolo a partir de sus causas y condiciones. Por ejemplo, en el caso del suicidio egoísta, refiere que se debe tener en cuenta que el acto varía en razón inversa del grado de integración de los grupos sociales de que forma parte el individuo, respondiendo a un estado de mayor individuación. Distingue también el caso del suicidio altruista, diciendo que allí se observa cómo el individuo está ligado a excesivos condicionamientos morales. Y en un tercer lugar ubica al suicidio anómico, que da cuenta de la desintegración de la sociedad, refiriendo que el mismo se despliega
cuando las reglas tradicionales han perdido su autoridad. Configuremos ahora estos conceptos en función del marco en el que se desarrollan. Por ejemplo, en las sociedades modernas, marcadas por la elevada desvinculación, existe una excesiva individuación y pérdida de la cohesión social, no reconociéndose otras reglas de conducta que las fundadas en sus intereses privados de los individuos. Ello trae como desenlace un suicidio ante la falta de satisfacción de las expectativas personales. En el caso de lo que vimos recientemente de las tragedias griegas, es que bajo una extrema coerción se observa una importante integración a la sociedad y a sus condicionamientos morales, donde la falta de satisfacción de las expectativas sociales es la que en este caso conduce al suicidio. Y por último, veamos el suicidio en sociedades en crisis como la nuestra, donde éste se presenta frente al desencanto con la realidad en un marco de referencia de excesivo desorden, donde se observa una acusada desintegración de la comunidad, imperando la ausencia de normas que regulen la vida de los individuos o de la moral colectiva, o donde las normas existentes no bastan y no han aparecido nuevas. Si ahora enfocamos el suicidio desde el marco descriptivo, encontramos organismos oficiales como la OMS que miden los tipos de riesgo a partir de la predisposición y la actuación o consumación del acto suicida. Así entonces, entre los factores predisponentes que generan expectación suicida, enumera el tener bajo nivel socioeconómico, ser joven y del sexo femenino, el consumo de alcohol y los problemas derivados, tener personalidad antisocial, padecer depresión, trastorno de ansiedad y tener familiares con antecedentes de intentos suicidas y que abusan del alcohol. En este caso, se configuraría un riesgo que se calcula 4 veces mayor para la promoción de un acto suicida. Por otra parte, haciendo referencia a las variables que mejor configuran el perfil de un individuo con tendencia a la actuación o concreción del acto suicida, enumera los siguientes condicionantes: pertenecer al sexo masculino, tener pobre apoyo social, ingerir frecuentemente bebidas alcohólicas, padecer un episodio depresivo mayor o enfermedades médicas, no poseer empleo, vivir solo, tener pensamientos suicidas o tentativas previas, configurando esto un riesgo elevado de muerte por suicidio dentro de los primeros 6 a 12 meses siguientes. Para la OMS, el suicidio representa el 1,4% de la carga mundial de morbilidad y alcanza en el 2020 a 1,5 millones de personas muertas por suicidio. También refiere la OMS que el suicidio se encuentra entre las 10 primeras causas de muerte a nivel mundial, siendo la segunda causa principal de muerte en la población general y la cuarta entre personas de entre 15 a 29 años de edad, por detrás de los traumatismos por accidentes de tránsito, de la tuberculosis y de la violencia interpersonal. Además, se calcula que por cada muerte autoinfligida se producen entre 10 y 20 intentos fallidos de suicidio, lo cual, llevado a la población en general, significa que un intento de suicidio no consumado es el factor individual de riesgo más importante. Desde otras fuentes, para UNICEF por ejemplo, en Argentina los casos de suicidio en la adolescencia se triplicaron en los últimos 30 años, cifra que ascendió de 12,7 casos cada 100.000 adolescentes entre los 15 y 19 años, constituyéndose en la segunda causa de muerte en la franja de 10 a 19 años de edad. Según las tasas históricas, los suicidios tienden a aumentar a partir de los 60 años. Muy a pesar de ello, recientemente se ha registrado en todo el mundo un aumento alarmante de los comportamientos suicidas entre los jóvenes de 15 a 25 años, consistente con los resultados obtenidos en 2020 en la Clínica Gorman de Buenos Aires y en los propios registros de la OMS. Al suicidio se lo entiende ahora como un trastorno multidimensional, el cual resulta de una compleja interacción de factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos y ambientales. Al pensar en los factores protectores, a veces no suficientes, la investigación ha mostrado que entre el 40 y el 60% de las personas que cometen suicidio
han consultado a un médico en el mes anterior al suicidio. Y de estos, son mucho más los que han visto a un médico general que a un psiquiatra. En este gráfico observamos las cifras absolutas en población general que reporta el Sistema Nacional de Información Criminal. Según sus datos, las muertes por suicidio se elevan a 3.569 casos, mientras que en el rango etario predominante, entre 10 a 24 años, suman 971 casos, con una tasa de suicidalidad del 27,1% en la población de 746 varones, que representa el 77%, y de 225 mujeres, que representan el 23%. Por último, dicho organismo registra como mecanismo de consumación el ahorcamiento, el estrangulamiento y la sofocación. En relación a los métodos para cometer suicidio, estos se clasifican en violentos y no violentos, según la impulsividad del acto suicida, y activos, ahorcamiento, precipitación, arma de fuego, armas blancas, o pasivos, gases, drogas, venenos. Los varones suelen elegir métodos activos, dispararse o colgarse, mientras que las mujeres optan por métodos pasivos como el envenenamiento. Los datos estadísticos nos llevan a pensar en términos de complejidad y multicausalidad, en especial en los grupos etarios de adolescentes. Por tal motivo, en la República Argentina, en septiembre del 2021 se reglamentó la Ley Nacional 27.130 de Prevención del Suicidio, que en su artículo 4 define entre sus objetivos el abordaje coordinado, interdisciplinario e interinstitucional de la problemática del suicidio, el desarrollo de acciones y estrategias para lograr la sensibilización de la población, el desarrollo de los servicios asistenciales, la capacitación de los recursos humanos y la promoción de la creación de redes de apoyo de la sociedad civil a fines de abrir un espacio de prevención, detección de personas en riesgo, su tratamiento y la capacitación de los agentes involucrados. Asimismo, establece que las obras sociales y las entidades de medicina prepaga, así como todos aquellos que brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliados, independientemente de la figura jurídica que posean, deben brindar cobertura asistencial a quienes hayan realizado un intento de suicidio y a sus familias, así como a las familias de quienes hayan consumado el acto de suicidio, debiendo estas prestaciones comprender la detección, el seguimiento y su tratamiento. Bajo este marco regulatorio, se determina que las personas que han realizado un intento de suicidio constituyen un grupo de alto riesgo, por lo que es prioritario detectarlos y brindarles atención preventiva, al menos durante un año. Paralelamente, ya que obtener ayuda en momentos de crisis es uno de los principales factores protectores del suicidio, se requiere el desarrollo de un sistema de asistencia que implemente al menos una línea telefónica de socorro, una página de Internet y un programa de intervención en crisis. En el ámbito del Ministerio de Salud, a partir de la promulgación de la ley, se presenta un programa nacional de abordaje de la problemática del suicidio. Esta es una herramienta que intenta implementar estrategias intersectoriales de prevención, asistencia y posvención. La misma se compone de distintos ejes de aplicación que apuntan a una adecuación normativa y de inserción social, ampliando coberturas y accesibilidad en situaciones de crisis, así como la capacitación, el manejo y la producción de datos y una adecuada vigilancia epistemológica. En la Clínica O'Gorman de Buenos Aires, dados estos datos en la demanda de ingreso, desde principios de este año se realizaron reuniones informativas con directivos, profesionales y demás trabajadores de la institución, con la finalidad de desarrollar un programa que encargue el apoyo técnico para una correcta cobertura informacional y el esfuerzo del papel de los referentes para la asistencia y la prevención. La respuesta práctica fue la implementación de talleres de capacitación dirigidos al personal involucrado en las tareas de la institución y en la instauración de un sistema de monitoreo de los contenidos relativos al suicidio, para que se difundan en reuniones científicas o ateneos intrainstitucionales y en la psicoeducación con los pacientes
y sus respectivos grupos de soporte. En referencia a las estrategias de intervención, se puede observar en las consultas espontáneas o derivadas con el adolescente que muchas veces la ideación suicida es frecuentemente un hallazgo de la entrevista y no un motivo de consulta. A partir de allí se recomendó evaluar la intensidad de la ideación, la existencia de un plan específico y el grado de desesperanza. También se entiende como estrategia la necesidad de involucrar a la familia o a algún adulto significativo en sus cuidados, indagando si están al tanto de su desinterés por la vida y si han notado algún cambio en su conducta, educando en el tema de ser necesario a los padres o adultos a cargo. La detección de conductas suicidas es siempre una urgencia. La mejor forma de detectar si los jóvenes tienen pensamientos suicidas es preguntándoles. Hablar del suicidio les permite exteriorizar sus problemas y la ambivalencia con la que están luchando, percibiendo que pueden ser ayudados, aliviando de este modo la tensión psíquica, ya que el riesgo es que estas ideas permanezcan ocultas y pasen al acto. Una vez confirmada la presencia de la ideación suicida, el objetivo es identificar el método suicida, la circunstancia o día concreto elegido, así como el lugar y el motivo manifiesto para hacerlo. Sea, por ejemplo, llamar la atención, manifestar ira, indicar la gravedad de sus problemas, ser una petición de ayuda, vengarse de alguien, etc. Por otro lado, en las intervenciones se debe evaluar la existencia de factores protectores personales y socioambientales, como la capacidad de afrontar con éxito o positivamente las situaciones estresantes. A veces ello surge de preguntar cómo afrontaron anteriores situaciones de cambio y con qué resultado. También se deben considerar las modificaciones observadas en el breve lapso de tiempo de nuestra intervención, teniendo en cuenta el cambio de actitud y su persistencia, la disminución de síntomas psíquicos relevados en la urgencia, la respuesta al tratamiento farmacológico, el contexto familiar continente y la red familiar o social que se haya conformado en el curso de la internación. Otra regla importante consiste en garantizar la continuidad del tratamiento, estableciendo conexiones y estrategias conjuntas con otros referentes. Para ello, a veces se hace necesario constituir una red de sostén socioafectivo y contar con la presencia de un adulto referente significativo y la inclusión en las actividades sociales. Por último, tengamos presente, por los datos globales recogidos, que las personas que ya han hecho tentativa de suicidio presentan riesgos elevados de tentativa de suicidio o de muerte por suicidio, especialmente dentro de los primeros 6 a 12 meses siguientes a una tentativa. Estadísticamente hablando, estas personas tienen un riesgo de consumación que es 100 veces mayor al de la población general. Por lo tanto, se prevé que repetirán la tentativa alrededor de un 30% y eventualmente se autoeliminarán entre el 10 y el 20% de las veces. En principio, desde el momento de instaurar la primera ayuda psicológica, debemos agrupar algunos lineamientos básicos sobre la conveniencia o no de algunas intervenciones. Vemos en este cuadro a las diferentes acciones según la etapa de abordaje. Por ejemplo, al tomar el contacto es recomendable ser receptivos y escuchar al otro sin intervenir con comentarios sobre nuestra experiencia, dando lugar a la catarsis, aceptando con respeto y discreción lo que se haya tratado. En una segunda etapa se busca dimensionar el problema formulando preguntas abiertas para facilitar la expresión de los sentimientos y conocerlos, evitando siempre las respuestas evitativas del tipo sí o no. En todo momento se busca evaluar el peligro suicida preguntando directamente de ser necesario. En una tercera etapa se abordan las posibles soluciones, afrontando los obstáculos directamente y explorándolos, evitando estrechar el foco de atención, estableciendo prioridades. En la cuarta etapa es donde se llevan a cabo las acciones concretas, donde la impronta consiste en tomar las medidas a tiempo con una actitud de dirección y control, asumiendo la responsabilidad del caso cuando sea necesario. Por último, en la quinta etapa, o también llamada etapa de seguimiento,
es cuando se realizan nuevos contactos para efectuar una evaluación acerca del progreso o retroceso del abordaje en esa línea de tiempo. Para esta tarea es importante no depositar esa responsabilidad en alguien que no conozca la historia del paciente. En cuanto al despliegue del programa de actuación de riesgo suicida, el tratamiento se sostiene en 6 dimensiones de actuación. Prioritariamente, nos abocamos a la resolución de la ideación y conductas suicidas. Cabe acotar que si en la entrevista clínica se ratifican las sospechas de riesgo, puede ser útil aplicar alguna escala de detección, evaluando nuevamente cada cierto tiempo, aún tras el alta clínica o en su seguimiento ambulatorio. Por otra parte, nos concentramos en la rehabilitación psicosocial y en apoyo a la integración social, y en algunos casos al acompañamiento y orientación en la inserción del mundo laboral. Paralelamente, es importante el apoyo a las familias y su soporte social, continuándolo tras el alta con el seguimiento y el de su soporte comunitario. Ahora bien, para llevar a cabo este programa debemos articularlo a lo largo de 3 fases. La primera fase es la de ingreso. Comencemos por algunas recomendaciones o medidas iniciales de cuidado en la evaluación del paciente durante el ingreso previo a su internación propiamente dicha. En esta intervención se debe favorecer una atención receptiva y humanitaria, tratando de fomentar un ambiente de privacidad e intimidad, disponiendo del tiempo necesario para generar una relación de confianza y prestando cuidado al posible malestar emocional asociado a los actos impulsivos. Durante esta instancia, la persona no debe permanecer en ningún momento sola, estando siempre acompañada por algún adulto responsable y por un personal sanitario. En el curso de la entrevista se debe identificar en el entorno acompañante la presencia de algún referente vincular que pudiese resultar tranquilizador y favorecer su colaboración. Al mismo tiempo, y dada la implicancia del compromiso, es recomendable brindar apoyo y contención también al referente. Por otra parte, y con carácter preventivo, es oportuno poner de manifiesto que no deben dejarse al alcance elementos potencialmente peligrosos, como por ejemplo elementos cortopunzantes, medicamentos, etc. Y que también se debe comprobar que el ingresante no tenga consigo elementos riesgosos, evitando que se ubique cerca de las puertas o de las ventanas. Para favorecer la empatía y alcanzar una alianza terapéutica adecuada, se recomienda una actitud receptiva de parte del admisor, no desestimando los relatos, ni emitiendo juicios morales o de valor sobre el material expuesto. La segunda intervención es la fase de acceso, en la que nos enfocamos en el ajuste de las consignas al dispositivo asistencial. En esta fase se buscará alcanzar una mayor adherencia y favorecer la adaptación progresiva, incrementando la sensación de pertenencia, proporcionando una sensación de control y participación sobre las decisiones que se tomen, aunque siempre y sobre todo durante las primeras 48 horas de ingreso por atención suicida, se ha de hacer hincapié en el refuerzo de la vigilancia sanitaria. Posteriormente, se lleva a cabo la fase de evaluación, efectuando una evaluación funcional, conductual y social, mediante el despliegue de una herramienta que nos permite conocer las características, problemáticas, dificultades y habilidades que presenta la persona en las diferentes áreas de su funcionamiento personal y social, así como sus demandas, objetivos y expectativas durante su participación en la clínica, facilitando el despliegue de espacios de diálogo y colaboración. Es necesario conocer tanto el nivel actual de habilidades y déficit que presente, como las de su medio social y familiar, de modo que permita la especificidad en el diseño de programas de intervención. Después de la primera evaluación, trazaremos un plan de rehabilitación individualizado que especifique la temporalidad de los objetivos a conseguir. Si en la entrevista clínica se ratifican las sospechas de riesgo suicida, puede ser útil aplicar sucesivas escalas de detección de riesgo, evaluándolo nuevamente cada cierto tiempo, aún tras el alta clínica o en su seguimiento ambulatorio. En la fase de intervención,
se utilizan diferentes estrategias, tanto con el joven y con su familia, como con su entorno social. Se destacan las intervenciones individuales, las tutorías, los entrenamientos individuales, las intervenciones grupales, los programas y los talleres de rehabilitación y de apoyo y soporte social. El espacio de las tutorías se enfoca a operar como garante ante el riesgo de actuación impulsiva, favoreciendo la adherencia de la persona al programa, propiciando la aceptación de límites y el cumplimiento de las normas. Nos enfocamos en el control de los impulsos y en la implementación de nuevas conductas, favoreciendo un proyecto vital y reforzando para ello los entrenamientos individuales. Para este último punto, en dichos entrenamientos se trabaja en la consecución de sus intereses y valores, actividades que se refuerzan con las intervenciones grupales, mediante las cuales se realizan una serie de estrategias estructuradas en la rehabilitación. A modo descriptivo podemos nombrar, por ejemplo, el programa de autocontrol de estrés, el programa de habilidades sociales, el grupo de iguales para alcanzar el modelado de nuevas formas de comportamiento y el programa de rehabilitación laboral, dependiendo esto de que fuese necesario para la persona. En este último caso, se apunta a mejorar la autoestima en el ámbito del trabajo, la psicoeducación y el manejo de la medicación en ese ambiente, así como el autocontrol del estrés laboral y las habilidades sociales en el desempeño del puesto de trabajo. En el marco de este tipo de intervenciones se instrumentan diferentes talleres, como el grupo de teatro, el grupo de radio, el taller de cocina, los grupos de actualidad y las tertulias, intentando conseguir una mejora en el ocio y el tiempo libre, aumentando y mejorando la red social de apoyo y la adquisición de responsabilidades que buscamos provea una generalización hacia sus distintos entornos vitales. Finalmente, encontramos la fase de seguimiento y apoyo comunitario que ofrece el soporte y la supervisión requerida a fin de mejorar la autoestima, la independencia y la calidad de vida. Para posibilitarlo, se realizan contactos telefónicos, visitas domiciliarias, reuniones de seguimiento en la propia clínica y actividades de apoyo social con el joven y su familia, con una periodicidad de al menos un encuentro cada 45 días. Cabe destacar que estas fases no deben entenderse de forma rígida, sino más bien como diferentes momentos en el proceso global de atención, intervención y apoyo. Desde una práctica, toda esta tarea se lleva a cabo a partir de una agenda diaria de actividades que en este caso en la pantalla mostramos como modelo de planeamiento en la etapa de internación. Por último, teniendo en cuenta el actual panorama pospandémico mundial, la OMS junto con la UNESCO han elaborado una serie de materiales y guías para reforzar las acciones de los países en materia de prevención de suicidio, un asunto que es necesario impulsar notablemente si se pretende, según sus objetivos, reducir 1/3 la tasa de suicidio para el año 2030. A este respecto, observamos que tan solo 38 países cuentan con una estrategia nacional de prevención de suicidio. Con la finalidad de reforzar las acciones eficaces que mitiguen el impacto de la suicidalidad, la OMS señala que se deben establecer 4 líneas prioritarias de acción. La primera es limitar el acceso a los medios y métodos al alcance de la población para cometer actos suicidas. En segundo lugar, promover la difusión responsable de los casos de suicidio en los medios de comunicación. En tercer lugar, implantar programas de promoción de competencias socioemocionales para la vida en la población de jóvenes. Y en cuarto lugar, detectar los casos de riesgo de manera temprana, así como evaluar, gestionar y hacer seguimiento de las personas con pensamientos y comportamientos suicidas. Muchas gracias. Universidad Tecnológica de El Salvador. Construyamos tu mejor versión.